Bueno, aquí tenemos a las cónicas. Las secciones cónicas o cónicas simplemente son curvas que se obtienen, como ya mencionaron ustedes, como secciones planas de un cono circular recto cortado por un plano. Esta imagen que tengo aquí no es un cono, es un semicono, solamente la mitad. Pero a continuación, ahora sí ya viene en la siguiente diapositiva, ya viene un cono. Entonces, decían ustedes, las cónicas son curvas que se obtienen con la intersección de dos superficies, pero no son cualquier superficie. Las superficies que están involucradas son dos, un cono circular recto y un plano. Dependiendo de cómo esté inclinado nuestro plano, pues se va a obtener una curva diferente. Entonces aquí tenemos una parábola, una circunferencia, una elipse y una hipérbola, o hipérbole también, pueden decirlo así. Entonces, otra vez repetimos, las cónicas son curvas que se obtienen con la intersección de dos superficies. ¿Cuáles son esas dos superficies, muchachos? Un cono y un plano. Exacto, un cono y un plano. Entonces no olviden eso porque lo vamos a usar en el tema 6. Entonces, ¿qué es una curva? Una curva es aquel lugar geométrico que se forma con la intersección de dos superficies. En este caso, las curvas que se están obteniendo tienen un nombre particular, el cual es cónicas o curvas cónicas, y son aquellas curvas que se obtienen con la intersección de un cono con un plano. Pero no son las únicas, hay otras curvas, les decía, hay otras curvas que se van a obtener con la intersección de dos superficies. Estas solo son dos, pero hay más superficies. Una esfera, un elipsoide, un cilindro circular recto, un cilindro hiperbólico, un cilindro parabólico, etcétera, etcétera. Hay muchísimas superficies y la intersección de dos superficies siempre da por resultado una curva. Si las superficies no se intersecan, entonces no van a formar nada, no tienen un lugar geométrico que formen las dos, pero si se cortan, entonces forman una curva. En el caso de cortar a un cono con un plano, se forman las curvas que se conocen como cónicas. Muy bien. Hasta aquí, ¿todo bien, muchachos? ¿Cómo ven? Profe, ¿podría regresar? Muy bien. Entonces, vamos a ver que las cónicas están descritas a través de la ecuación general de segundo grado que tiene esta forma. AX cuadrada más BXY más CY cuadrada más DX más CY más F igual con 0. Como ustedes pueden observar, vamos a tener dos casos. El primer caso es el que vamos a estudiar el día de hoy y el segundo caso lo vamos a estudiar la próxima clase. Entonces, el caso 1 es cuando B sea igual a 0, o sea, cuando el término que contiene a las dos variables no aparezca. Entonces, ¿qué pasaría si el término B no vale 0? Entonces, este término mixto no aparecería y la ecuación de segundo grado se reescribiría de esta otra forma. AX cuadrada más CY cuadrada más DX más CY más F igual con 0. Ese es el caso 1 y representará a alguna de las cónicas que ya mencionamos, circunferencia, parábola, elipse o hipérbola, con que uno de sus ejes es paralelo a los ejes coordenados, al eje X o al eje Y. Pero si B es distinto de 0, o sea, si nuestro término mixto aparece, significa que nuestra cónica está rotada. Está rotada, tiene un ángulo de rotación. Vamos a ver la próxima clase qué es eso de rotación de ejes coordenados. Y entonces, si nuestra ecuación de segundo grado contiene un término mixto, es decir, donde aparezca el producto de las dos variables X y Y, entonces significará que nuestra cónica, sus ejes están rotados. Muy bien. Entonces, si no aparece el término mixto, nuestra cónica tiene alguno de sus ejes paralelo al eje X o al eje Y. Pero si aparece el término mixto, entonces nuestra cónica está rotada, tiene un ángulo de rotación. Muy bien. Entonces, siempre que vean términos mixtos, significa rotación. Está rotado nuestro lugar geométrico. Muy bien. Déjenme ver qué dicen en el chat. Perfecto. Y entonces vamos a empezar con la circunferencia. La circunferencia, como ya mencionaron, es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo C llamado centro. Entonces aquí tenemos nuestra circunferencia, está formada por un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, ¿eso qué significa equidistan?
significa que están a la misma distancia del centro. Cualquier punto en este lugar geométrico está a la misma distancia de este punto fijo llamado centro. Entonces, aquí tenemos que C es el centro de la circunferencia, P es cualquier punto perteneciente a la circunferencia y R es la distancia que hay del centro al punto P. Muy bien, entonces partimos de la ecuación general de segundo grado, ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual con 0. Y a partir de esta ecuación yo puedo decir que esta ecuación general de segundo grado representa a una circunferencia si los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales. Entonces, si A es igual a C, esta ecuación general de segundo grado representa una circunferencia, un punto o ningún lugar geométrico. Entonces, si A es igual a C, simplemente con observar la ecuación general de segundo grado, donde no aparece el término mixto, si ustedes observan que el término A es igual al término C, entonces pueden afirmar que se trata de una circunferencia, un punto o ningún lugar geométrico. ¿Y por qué podría hacer esas tres cosas? Ah, pues porque esta ecuación de segundo grado puede degenerar para dar un solo punto o que no represente lugar geométrico alguno. Entonces, vamos a continuar y ahorita reforzamos esta parte. Déjenme ver, esa no, esta parte no. No sé, me regresé mucho, no sé por qué. Permítanme. Listo, aquí está, esta es la que seguía. Entonces, a partir de la ecuación de segundo grado, donde los términos A y C son iguales, decimos que esa ecuación representa a una circunferencia. Si nosotros pasamos a su forma ordinaria, que nos dijo su compañera hace un momento, si pasamos a su forma ordinaria, ella nos mencionó x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a radio al cuadrado. También podemos usar x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. A partir de esta ecuación ordinaria, nosotros podemos identificar sus elementos que nos permitirán graficarla, y esos elementos son las coordenadas del centro y el valor del radio, porque dijimos que la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan, o sea, que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Por eso necesitamos las coordenadas del centro y el valor del radio. Muy bien. Permítanme otra vez, se movió esto. Bueno, entonces, si nosotros llegamos a su ecuación ordinaria, ¿alguien me podría decir cómo pasar de la ecuación general de segundo grado a esta que se conoce como ecuación ordinaria? ¿Se acuerdan qué se hacía? Si no se acuerdan, no se preocupen, ahorita yo les digo, pero quisiera saber si alguien se acuerda qué se tiene que hacer. Exacto, muy bien. Completando trinomio cuadrado perfecto. Exacto, factorizando, usando completar trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, a partir de esta ecuación ordinaria que se obtiene factorizando a la ecuación general de segundo grado, usando completar trinomios cuadrados perfectos, entonces podemos obtener las coordenadas del centro, las cuales son h, k, y el valor del radio, que es r, su valor. Entonces, h, k son siempre las coordenadas del centro y se van a obtener lo que esté junto a la variable x con signo contrario, lo que esté junto a la variable y con signo contrario. Así se obtienen las coordenadas del centro. Y recuerden ustedes que las coordenadas son pares ordenados. Pares ordenados. ¿Eso qué significa? Que lleva un orden específico. Primero se escribe la coordenada en X y posteriormente se escribe la coordenada en Y. Por eso son pares ordenados. Porque un error común de los alumnos es escribir, por ejemplo, K, H, porque les es indistinto escribir esos valores, pero la verdad es que es incorrecto porque, les repito, son pares ordenados y primero deberá escribirse la coordenada en X y posteriormente la coordenada en Y. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una... les decía que estamos en el caso donde B es igual a 0. Tenemos la ecuación general de segundo grado, donde está, si A y C son iguales, representa una circunferencia, un punto, ningún lugar geométrico. Y si factorizo esta ecuación completando trinomio cuadrado perfecto, llego a esta que se conoce como ecuación ordinaria
de la circunferencia, de la cual puedo obtener las coordenadas del centro y el valor del radio que se obtiene sacando raíz al término constante que se encuentre a la derecha de la igualdad. Y entonces aquí viene lo importante. ¿Por qué mencionamos que esta ecuación, si A igual a C, podría degenerar en un punto o en ningún lugar geométrico? Porque puede pasarles que después de factorizar esta ecuación lleguen a una expresión como esta: x menos 5 al cuadrado más y menos 7 o más 7 si quieren, porque no tiene que ser todos positivos o todos negativos, al cuadrado igual a 0. Entonces aquí estaríamos diciendo que el centro, ¿qué coordenadas tiene, muchachos? 5,7. No, 5, Menos menos 7. 5,7. 5, menos 7. 5, menos 7. Ajá, así es. Es 5, menos 7, porque observen, la ecuación ordinaria tiene la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, pero el centro tiene coordenada lo que esté junto a x con signo contrario, lo que esté junto a y con signo contrario. En otras palabras, lo que hacemos es igualar a 0 ese factor y despejar a x. X menos h igual con 0, entonces x es igual a h, y después y menos k igual con 0, entonces y es igual a k. Entonces, si de esta ecuación que les acabo de decir la igualan con 0, les queda que x es igual a 5, y si y más 7 igual con 0, entonces les queda que y es igual a menos 7. Por eso sus coordenadas son 5, menos 7. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Y cuál sería el valor del radio? Este que tenemos aquí sería el radio al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el valor del radio? 0. 0. Entonces, por esa razón, pues si nosotros graficamos a esta circunferencia, entre comillas, pues solo nos da un punto. ¿Qué punto? El centro. Entonces, esta ecuación de segundo grado degeneró en un solo punto. ¿Qué punto? Este de aquí. Por eso decía que si A Entonces, es igual a C, la ecuación puede ser una circunferencia, pero también podría ser solo un punto, o también podría ser ningún lugar geométrico. Ajá, perdóname, te interrumpí, te escuchamos. sí, entonces después de pasar la ecuación, de la ecuación general a la ordinaria, o sea, primero, o sea, con solo verla, sí sabemos que puede ser una circunferencia o un punto o ningún lugar geométrico, pero ya después pasándola a la ordinaria, ya es cuando nos damos cuenta si es una circunferencia o no. Exacto, o si degenero en un punto, o si degenero en ningún lugar geométrico. Vean, aquí vamos a ver el caso de, entonces aquí concluimos que la ecuación describe ¿qué? ¿Qué lugar geométrico describe? Un punto. Exacto, un punto, muy bien. Y entonces también podría pasarnos esto otro, que lleguemos a algo como esto: x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, diríamos que el centro tiene coordenadas menos 3, 1, y que el radio, este es radio al cuadrado. Entonces, el radio, ¿cuánto valdría? Es un número imaginario, ¿no? Es un número imaginario, exactamente. Y entonces, dentro de los números reales, no va a pasar que un número real elevado al cuadrado más otro número real elevado al cuadrado nos dé por resultado un número negativo. Porque al elevar al cuadrado un número real, ¿qué obtenemos? Un número Número real. positivo. Un número real positivo. Positivo. Exacto. Entonces, positivo más positivo nunca va a dar un número negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Dentro de los reales. Y por eso aquí entonces concluiríamos que la ecuación, ¿qué? No tiene ningún lugar geométrico. Ajá, no representa ¿Geométrico? un lugar geométrico, exacto. Entonces, reales. para que a fuerza sea una circunferencia, o sea, tiene que ser igual, o sea, bueno, se pone la ecuación ordinaria y después tiene que ser igual, o sea, tiene que ser mayor a 0, ¿no? Exacto, mayor a 0. Cualquier número mayor a 0, el que sea, no pasa nada. Cualquier número real mayor a 0. Así es. Y cuando son negativos es porque no representan ningún lugar. Exacto, así es. Solo tienen que tener mucho cuidado, porque imagínense que les hubiese quedado algo como esto: menos x más 3 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. Y entonces dicen, como está igualado a un negativo, entonces no representa ningún lugar geométrico.
Pero la verdad es que no, porque como todo está multiplicado por menos 1, podemos multiplicar toda la expresión por menos 1 y nos quedaría x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Y entonces ahora sí, sería una circunferencia con centro en menos 3, 1 y de radio 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? Nada más Sí. que en Sí. este caso observen profe. que no dijimos, no representa un lugar geométrico alguno porque la suma de cuadrados no puede dar un número negativo. No puede ser que sea un número negativo. Entonces, muy bien. Vamos a esperar un momento para que copien esto y continuamos con el siguiente lugar geométrico. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora parábola. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que se mueven en un plano de tal forma que su distancia a una recta fija L llamada directriz es siempre igual a su distancia a un punto fijo del plano F que no pertenece a la recta y que se conoce como foco. Entonces, la parábola es el lugar geométrico formado por muchos puntos que cumplan esta característica, tal que la distancia de ese punto a un punto fijo llamado foco sea la misma que la distancia de ese punto a una recta fija llamada directriz. Entonces, todos los puntos que cumplan esa característica van a formar parte del lugar geométrico que se llama parábola. Y bueno, entonces, esta es nuestra ecuación general de segundo grado. No sé qué pasa para que me regrese a esas diapositivas, pero bueno. Les decía, esta es nuestra ecuación general de segundo grado y esta ecuación general de segundo grado representará una parábola si A es igual a 0 o bien C es igual a 0, pero no al mismo tiempo. Si A y C son 0 al mismo tiempo, este término y este término ya no aparecerían. ¿Y qué estaría representando esta ecuación, muchachos? Dx más CY más F igual a 0. Si ¿Una recta? una línea recta, exacto, y no dijimos que una recta era una cónica. Entonces, para que la ecuación general de segundo grado describa una parábola, entonces A tiene que valer 0 o bien C tiene que valer 0, cualquiera de las dos, pero no al mismo tiempo. Y bueno, las parábolas también pueden degenerar en dos rectas o en ningún lugar geométrico. No lo vamos a ver con detalle porque no tenemos tanto tiempo, pero nada más acuérdense. Si A o C valen 0, entonces esta ecuación de segundo grado representa una parábola, pero también podría degenerar en dos rectas o en ningún lugar geométrico. Muy bien. Entonces aquí está una imagen, la voy a hacer un poco más grande para que ustedes observen eso que les estaba diciendo, que la parábola es el lugar geométrico formado por todos los puntos, tales que si yo calculo la distancia de ese punto a un punto fijo llamado foco, va a ser igual a la distancia de ese punto P a una línea recta llamada directriz. Y observen aquí, la distancia del punto P al foco es 8,54 y del punto P a la directriz también es 8,54. Esa es la definición de parábola. El lugar geométrico de todos los puntos tales que si yo saco la distancia de ese punto a un punto fijo llamado foco y de ese punto a una línea recta llamada directriz va a tomar el mismo valor. Entonces, si tomo aquí un punto, aquí, y saco la distancia al foco, va a ser la misma que de ese punto a la directriz. Y si tomo este punto, la distancia que calcule de este punto al foco va a ser la misma que la distancia que haya de ese punto a la directriz. Y aquí tenemos otro punto que se conoce como vértice, ahorita lo vamos a ver, y la distancia del vértice al foco va a ser la misma que la distancia del vértice a la directriz. Entonces, esa es la definición de parábola. El conjunto, el lugar geométrico formado por todos los puntos, tales que si yo calculo la distancia de un punto de ese lugar geométrico a un punto fijo llamado foco, va a ser la misma que la distancia que haya de ese punto a una línea recta fija que se llama directriz. Muy bien. ¿Fui claro con eso? ¿Cómo ven? Sí, profesor. Sí. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, les decía, la ecuación general representa una parábola si A o C son 0. En el caso que A valga 0, entonces el único término que me queda elevado al cuadrado es Y. Por lo tanto, solo se va a factorizar a Y y ya me va a quedar esta expresión que se conoce como ecuación ordinaria. Les decía, la ecuación ordinaria
¿Cómo sé que ya llegué a la ecuación ordinaria? Porque es la que está factorizada. ¿Y qué significa factorizar? Ah, pues que mis variables tengan signo positivo y estén dentro de un factor. Entonces y es positiva, le estoy restando acá, elevar ese factor lo elevo al cuadrado y es igual a 4p por x menos h. Entonces esta es la ecuación ordinaria de una parábola horizontal o también una parábola paralela al eje x. Entonces pueden decir, si a es igual a 0, mi ecuación ordinaria, perdón, mi ecuación general representará una parábola horizontal o una parábola paralela al eje X. Y bueno, nuestra parábola puede abrir en dirección del eje X positivo o en dirección del eje X negativo. ¿Y cómo saber eso? ¿Cómo saber en qué dirección abre? Ah, pues es muy sencillo, simplemente me tengo que fijar en qué signo tiene esta expresión que se llama P, que es un número real que se factorizó del factor lineal. Imagínense que aquí hubiesen tenido 5x más 10. Entonces factorizan el 5 y les quedaría 5 por x menos 2. Y entonces 4p sería igual a 5 y como p sería positivo, entonces mi parábola que es horizontal abriría en dirección del eje x positivo. Si en este caso este factor constante fuese negativo, entonces abriría en la dirección opuesta, o sea, en la dirección del eje X, pero de los números negativos. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí fui claro con eso? ¿Puede repetir cuando es positivo, por favor? Ajá, si P es positivo, abre a la derecha, y si P es negativo, abre hacia la izquierda. Así, lo pueden escribir, no pasa nada. Gracias. Por nada. Bueno, le voy a cambiar a la siguiente diapositiva. Entonces vean aquí, nosotros ya tenemos a nuestra ecuación factorizada, nuestra ecuación ordinaria. Dijimos que es una parábola horizontal porque el término a, que es el coeficiente de x, vale 0. Y entonces ya lo factoricé y otra vez puedo encontrar algunas características que me permitirán graficar a mi parábola. Lo primero que puedo encontrar son las coordenadas del vértice. Nuestra parábola nunca dijimos que tenía un centro. Las parábolas no tienen centro. Lo que tienen es un vértice. Muy bien. Entonces, lo primero que puedo encontrar son las coordenadas del vértice, que serán lo que esté junto a X con signo contrario, lo que esté junto a Y con signo contrario. O igualado a 0 cada uno de los factores y ya los escribo en orden. Primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Entonces, las parábolas, en este caso la parábola horizontal, tendrá su vértice en H, K. Después, P va a ser siempre la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Entonces, ubican a su vértice, sus coordenadas lo ubican en el sistema de referencia X, Y, y a partir del vértice, si su parábola es horizontal, se mueven de manera horizontal P unidades para ubicar al foco y P unidades a la izquierda para ubicar a la directriz. Y ya con eso ya tienen a la directriz y tienen a nuestro foco. Por otro lado, ¿cómo podríamos saber qué tanto están separadas las ramas de nuestra parábola? Ah, pues muy sencillo. Para saber qué tanto están separadas las ramas de nuestra parábola, tenemos que saber que un segmento de línea recta que es paralelo a la directriz y que contiene al foco se llama lado recto y que su longitud es 4p. Esa longitud del lado recto nos indicaría qué tanto está abriendo o qué tanto está cerrada nuestra parábola. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Muy Sí, bien. profe. Sí, Perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces les decía, a partir de la ecuación ordinaria yo puedo determinar las coordenadas del vértice. ¿Cuáles son las coordenadas Profe, del vértice? Sí, ¿te escucho? la P era la distancia que hay entre... Del vértice al foco y del vértice a la directriz. Siempre va a ser eso. P ok. es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Gracias. Sí, por nada. Muy bien, entonces, ¿qué coordenadas tiene nuestro vértice según esta ecuación que tenemos en pantalla? H, K. H, K, muy bien. En XH y en YK, muy bien. Vértice H, K. Y entonces, si nosotros consideramos que P es positivo, ¿hacia dónde va a abrir nuestra parábola? Hacia la hacia la derecha. Hacia la derecha. derecha, exacto, muy bien. Y entonces para continuar dibujando a nuestra parábola,
lo que hacemos es medir la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz, que serían P unidades. Ahí están, las P unidades. Entonces, ¿qué coordenadas tendría nuestro foco si a partir del vértice me recorrí P unidades a la derecha para encontrarlos? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy diciendo que a la derecha? Ah, porque yo dije que consideremos que P es positivo. Y si P es positivo, entonces va a abrir a la derecha y el foco siempre tiene que estar dentro de hacia donde abre nuestra parábola. Entonces, partí del hecho de que P era positivo, por lo tanto mi parábola tiene que abrir hacia la derecha y el foco tiene que estar dentro de hacia donde abre mi parábola. No lo olviden, muchachos. Bueno, entonces si P es positivo, yo así lo estoy considerando, entonces, ¿qué coordenadas tendría mi foco? ¿Quién me las puede decir? H más P, Exacto. toma K. Exacto, o sea que las coordenadas del foco, simplemente a las coordenadas del vértice en X, le tengo que sumar P unidades. Y en Y no me desplazo porque este foco no se está desplazando hacia arriba o hacia abajo, se mantiene en la misma línea recta horizontal de valor K. Muy bien, perfecto. Y si quisiera encontrar la ecuación de la directriz, nosotros habíamos repasado en la clase adicional cómo es la ecuación de una recta vertical, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Cómo es la ecuación de una recta vertical? ¿P es negativa? No, no necesariamente. No, la recta de la ecuación es de que, bueno, X más, Ajá. más Y más un número, ¿no? O algo así, igual a 0. Puede ser, exacto, sí, sí, sí. ¿Y cuál sería ese número? Ah, bueno, fíjense. ¿Qué, no? Si yo quisiera encontrar las coordenadas de este punto que estoy señalando con el cursor, ¿sí lo pueden ver el cursor, muchachos? Aquí Sí. está. Sí. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? ¿Quién me las puede decir? H menos P, K. Exacto, H menos P, K. Perfecto. Y si el punto está aquí, ¿cuáles serían sus coordenadas? H menos P. Ajá, H menos P, 0. 0. Muy bien. Y si esta altura es 10, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? H menos P, Ajá, 10. exacto. Y si esta altura es 5, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? H menos P, H menos P, 5, exacto. Y entonces, ¿qué características tienen todos estos puntos que mencionamos? No me digan todavía si quieren, vamos a repetir los puntos. ¿Qué coordenadas tendría un punto que esté por aquí? H menos P, K. H menos P, K. Este punto. H menos P, 0. H menos P, 0. Un punto por acá arriba de altura 10. H menos P, 10. H menos P, 10. Muy bien. Un punto por aquí de altura 5. H menos P, 5. H menos P, 5. Muy bien. Entonces ya me pueden decir qué características tienen todos estos puntos. En todos tiene H menos P. Su coordenada en tiene siempre valor H menos P. ¿Qué coordenada? La X. Ajá, su coordenada en X siempre tiene valor H menos P. Entonces, esa es su ecuación de la recta. X igual a H menos P. Así de fácil. Si la recta fuese horizontal, entonces se fijan que Y no va a cambiar de valor y entonces dirán Y es igual siempre a tal valor. En este caso, en el caso de las rectas verticales, siempre va a ser X igual a un valor constante. Nuestro valor constante es H menos P para esta recta. ¿Me explico? ¿Qué dice? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Y bueno, el foco tendrá coordenadas, ya me habían dicho, H más P, K. No puede ser, no sé por qué se mueve hacia esa lámina. Pero no pasa nada. Muy bien. Listo, ya teníamos eso, el foco. Y ahí está nuestra directriz, X menos H más P igual a 0. Si despejan a X, les quedaría H menos P. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí. Sí, Muy profe. bien. ¿Qué es lo que me dijeron ustedes? Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿para qué nos sirve, dijimos, el lado recto? Para medir cómo abre Ajá. ¿Qué tanto? la parábola. Exacto, para medir qué tan separadas están las ramas de nuestra parábola. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, nosotros ya vimos todos sus elementos, pero en realidad para poder dibujar a la parábola, ¿qué creen ustedes que es lo mínimo que necesitan saber para poder graficarla? ¿El vértice? El vértice, muy bien. ¿Qué otra El cosa foco. tal vez? Y la P, El ¿no? foco y el valor de P, exacto. En realidad solo necesitamos el vértice, el foco puede ser y el valor de P. Esas tres cosas, con que tengamos esas tres cosas, ya podemos graficarla. Porque P, ¿qué nos va a decir? P es muy importante. P, ¿qué nos dice? ¿Qué tantas cosas nos dice? ¿Qué tanta El La foco y la distancia entre el directriz foco y de la la distancia. directriz. Ajá, la distancia entre el foco y la directriz. En realidad, la directriz, si no me la dicen, no hay problema, no pasa nada. Pero, pues nosotros sabemos que la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz es la misma y vale P. Muy bien. Entonces, P nos dice eso. ¿Qué tanta distancia hay del vértice al foco y qué tanta distancia hay del vértice a la directriz? Muy bien. ¿Qué más nos dice P? ¿Qué tan abierta está la parábola? Exacto, pero no solo es P, ¿verdad? ¿Cuánto Bueno, tiene que no, ser? 4P. 4P. Exacto, muy bien, perfecto. Ya está, eso es lo que quería escuchar. Muchas gracias. Entonces, no sé si necesiten copiar esto o podemos pasar a la... Listo. Bueno, vamos a pasar a la parábola vertical. Listo. Entonces, en la parábola vertical, como ustedes observarán de la ecuación general de segundo grado, nuestro término C es igual a 0 y eso hace que el término y cuadrada no aparezca en la ecuación. Entonces, si C es igual a 0, nuestra parábola es una parábola vertical y para poder identificar sus elementos tenemos que pasar a su forma ordinaria que tendrá la siguiente forma. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Y entonces, otra vez, si p es positivo, va a abrir nuestra parábola vertical hacia arriba y si p es negativo, va a abrir hacia abajo. Entonces es importante que observemos qué signo tendrá P. Su valor también podría ser importante, pero nos interesa más su signo. Si P es positivo, abre hacia arriba. Si P es negativo, abre hacia abajo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, esta es la ecuación ordinaria de una parábola vertical o paralela al eje Y. Muy bien. Entonces, a partir de esta ecuación podemos identificar las coordenadas del vértice de la parábola. ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice de esta parábola, muchachos? H, K. H, K, muy bien. H en X, K en Y. Perfecto. Y imaginemos que P es positivo. Entonces, ¿hacia qué dirección va a abrir nuestra parábola? Hacia arriba. Hacia arriba, muy Arriba. bien. Y entonces, ¿el vértice dónde tiene que estar? Perdón, ¿el foco a dónde tiene que estar? Arriba Hacia también. arriba. Arriba del Arriba. vértice, exacto, arriba del vértice. Y como sabemos que la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz es siempre constante y vale P, entonces, ¿qué coordenadas tendrá el foco? ¿Quién me lo puede decir? Levanten su mano, por favor. Ay, ¿lo puedo decir? Aileen, sí, adelante, sí, Aileen, sí. Bueno, creo que sería H, K más P. Muy bien, Aileen, perfecto. Y vamos ahora con la ecuación de la directriz. ¿Qué coordenadas tendría este punto que estoy marcando con el cursor? Tú misma, Aileen. Igual H, K menos P. Exacto, muy bien. Y ahora imagina este que tiene valor en X10, ¿qué coordenadas tendría? ¿Cómo? Este punto que está aquí en mi cursor, considerando que la distancia que hay en el eje X desde 0 hasta este punto es 10, ¿qué coordenadas tendría? 10, K más P. Es K menos P, ¿no? Ah, sí, K menos P, perdón. Ajá, exacto. ¿Y aquí qué coordenadas tendría? 0, K menos P. Exacto. Y por aquí, considerando que este es 2, menos 2, perdón. Menos 2, K menos P. Exacto. Entonces, ¿qué características tienen todos estos puntos que mencionaste? Pues. Coordenada en H, en X. En Y. Ah, sí, perdón. Ajá. Es siempre
Su coordenada en Y es siempre de valor Constante. K menos P. Ajá, valor constante K menos P, muy bien. Entonces su ecuación sería Y igual a K menos P. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí o no? Perfecto, ya está. Vamos a... Permítanme. Ya vi unos mensajes, ahorita los leo. Listo. La directriz, si la paso a su forma general, o sea, igualada con 0, me quedaría Y menos K más P igual a 0. Si despejo Y, sería la expresión que dijimos, Y igual a K menos P. Muy bien, perfecto. Y entonces, otra vez el lado recto nos va a decir qué tan abierta o qué tan cerrada está nuestra parábola. Y ahí está. 4P es la distancia que une dos puntos de la parábola, pero que están unidos por un segmento de recta que es paralelo a la directriz y que contiene al foco. Muy bien, perfecto. Entonces déjenme leer los mensajes del chat y ahorita continúo. El siguiente lugar geométrico que se llama elipse. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que la suma de las distancias de cada uno de ellos a dos puntos fijos del mismo plano, llamados focos, es siempre constante. Entonces aquí partimos de conocer dos puntos fijos llamados focos. Dos puntos fijos llamados focos. Y entonces la elipse será el lugar geométrico formado por todos aquellos puntos tales que si yo sumo la distancia de ese punto a cada uno de los focos, es siempre la misma, siempre la misma. De hecho, para poder graficar a las elipses, hay un método que se conoce como el método del jardinero. Entonces, ustedes pueden clavar dos estacas a una distancia, separada a cierta distancia, la que sea, no pasa nada, en el patio de su casa, y después de eso, van a unir esas dos estacas con un hilo, con un lazo, que no sea de la misma distancia que esas dos estacas. Tiene que ser de una distancia, una longitud mayor, que quede flojo. Y entonces, ya que hayan hecho eso, pueden atar a ese hilo un lápiz y irse moviendo. La distancia se va a mantener fija y se va a ir dibujando su elipse. Entonces, vean, aquí está nuestra imagen. Aquí están nuestros dos focos, que son dos puntos fijos, que no pertenecen al lugar geométrico, pero que ayudan a definirlo. Entonces, la elipse es el conjunto de puntos tales que la distancia de ese punto a esos dos puntos fijos es siempre constante. Entonces, les decía, un método para graficarla es el método del jardinero. Ponen una estaca, ponen otra, y las atan esas estacas con un hilo o con un lazo, lo que ustedes quieran. Y entonces pueden poner un lápiz ahí en ese hilo o ese lazo y obviamente se va a ir moviendo el lápiz y al moverse va a ir dibujando a esta elipse. Y justamente con eso podemos entender la definición de elipse, que es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que si yo sumo la distancia de ese punto a dos puntos fijos, va a ser siempre el mismo valor. Si yo sumo estas dos distancias, ¿cuánto me queda, muchachos? 6.18 más 5.33. 11.551, 11.51, exacto, muy bien. 11.51, fíjense, aquí está, la distancia es 11.51. Ahora vamos a tomar otro punto. Aquí está este otro punto y la distancia de este punto a este foco es 8.57 y de este punto a este foco es 2.94. Si la sumamos, nos vuelve a quedar 11.51, porque esa es la definición de elipse. El lugar geométrico de todos los puntos, tales que si yo obtengo la distancia de ese punto a dos puntos fijos llamados focos y la sumo, me va a dar siempre el mismo valor. Listo. Entonces voy a tomar otro punto. Aquí está mi otro punto y la distancia de ese punto al foco F' es 2.53 y la distancia de ese punto al foco F es 8.98 y si sumo esas dos distancias me queda otra vez 11.55, lo cual me está reforzando mi definición de elipse. El lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que la suma de las distancias de cada punto a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí. Perfecto, Sí. ya está. Entonces vamos a ver cuándo la ecuación general de segundo grado representa una elipse. Entonces, mi ecuación general de segundo grado, en el caso
en el que b es igual a 0 es esta. Ax cuadrada más y cuadrada más bx más y más f. Muy bien, no puede ser, otra vez. Grabando. Entonces, lo primero que hicimos fue definir al lugar geométrico, que se llama elipse. Después, recordando que estamos en el caso donde b es igual a 0 en nuestra ecuación general, yo puedo decir que esta ecuación general representa una elipse si a es distinta de 0, si c es distinta de 0 y si a y c son diferentes, pero de signos iguales. Entonces, otra vez, si a es distinta de 0, si c es distinta de 0 y si a es distinta de c, pero del mismo signo. Entonces, si eso pasa, esta ecuación general de segundo grado representa una elipse, pero de nueva cuenta puede degenerar. Podría degenerar en un punto o en ningún lugar geométrico. Entonces, otra vez, esta ecuación general de segundo grado representa una elipse si a y c son del mismo signo, pero diferentes magnitudes. Imagínense que a vale 5 y c vale 10, por ejemplo. O que a valga menos 1 y que c valga menos 8. Son del mismo signo. Entonces, son del mismo signo, pero de valores distintos. Por lo tanto, representa una elipse o podría degenerar en un punto o podría degenerar en ningún lugar geométrico. ¿Está claro, muchachos? ¿Qué dicen? Entonces, A y C siempre tienen que tener el mismo signo, ¿verdad? El mismo signo, exacto, pero valores diferentes. Porque si tienen el mismo signo y el mismo valor, entonces, ¿qué representa esa ecuación? La primer cónica que estudiamos. Una circunferencia. Una circunferencia. Entonces, si A y C son del mismo signo y del mismo valor, es una circunferencia. Para que sea una elipse, solo tienen que ser del mismo signo, pero de valores diferentes. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Sí. Te escucho. ¿Alguien iba a decir algo? En ese caso, los valores de D y E y F, no importa el signo que tengan. No importan. Esos no se están definiendo como... No están teniendo un impacto muy grande para definir al lugar geométrico. Ok. Así Gracias, es, profe. por nada. Y fíjense, ¿por qué están haciendo la aclaración que A sea distinto de 0 y que C sea distinto de 0? Porque si alguno de los dos es 0, entonces, ¿qué lugar geométrico representa esa ecuación? Una parábola. Una parábola, exactamente. Por eso estamos haciendo todas esas aclaraciones. Que A sea distinta de 0, que C sea distinta de 0 y que A sea distinto de C en magnitud, pero del mismo signo. Si no quieren anotar todo esto, está bien, no pasa nada. Solamente asegúrense que A y C sean del mismo signo, pero de valores diferentes. Y ya. Muy bien. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Por favor, les voy a pedir que lean la presentación. Se las voy a compartir en el grupo. Les voy a dejar una tarea sobre circunferencias y parábolas que ustedes las grafiquen. Les voy a dar la ecuación general. Les voy a pedir que la factoricen para llegar a su ecuación ordinaria y pues grafiquen al lugar geométrico. ¿Y qué necesitamos para graficarlo? Ya sabemos. Para graficar a la circunferencia necesitamos su centro y un punto cualquiera. Su centro y el valor del Radio. radio, exacto. O sea, eso es lo único que necesito. ¿Y de dónde obtengo las coordenadas del centro y el valor del radio? De la ecuación Ordinaria. Ordinaria. Exacto. ¿Y de la parábola qué necesito para graficarla? El vértice, Ajá. el valor de P. El foco. Ajá. Y el foco, ya, perfecto. El vértice, el valor de P y el foco. Ya con eso puedo graficar a mi parábola. Pero les voy a dar, un momento, les voy a dar solo ecuaciones generales y ustedes tienen que factorizarlas para llegar a las ecuaciones ordinarias. Muchos sí lo recuerdan, los que no lo recuerden, pues nos vemos más tarde, muchachos.